Hoy vamos a ver tres cosas muy importantes. Primero, ¿qué es la combustión? Segundo, ¿cómo son los combustibles? Y tercero, ¿cuáles son sus consecuencias? Pero empecemos con un poco de orden. Diciendo que la combustión es la reacción química del oxígeno con una sustancia, el combustible, que ocurre con rapidez, desprendiendo energía en forma de luz y calor. Lo hemos dicho muy sintéticamente. El fuego es algo que todos conocemos, porque sabemos que cuando algo arde, suele hacerlo de forma rápida, con llama o brasa. Pero vamos a verlo de otra forma más técnica. Recordando que para que se produzca la combustión, es necesario que se alcance un cierto nivel de energía, llamado energía de activación. Veamos algo más simple. Tenemos un combustible y el oxígeno del aire que nos rodea. Pero no pasa nada, porque estamos a temperatura ambiente. Pero si elevamos la temperatura, se produce la combustión. Y hay una energía de activación que mantiene la reacción en cadena del combustible y el oxígeno, hasta que se acaba el combustible o bien se consume el oxígeno. Estos tres elementos, combustible, oxígeno y energía de activación, forman el triángulo del fuego. Sí, el fuego necesita los tres elementos. Si falta uno de ellos, no hay combustión. Y precisamente eliminar uno de los elementos es la clave para luchar contra el fuego. Por ello, sabemos que el fuego se acaba si se termina el combustible, o si la proporción de oxígeno en el aire cae por debajo del 14%, o si enfría el combustible por debajo de su punto de ignición. Pero no hay un único tipo de combustión, sino cuatro. La combustión normal, la autocombustión, la no automantenible y la explosiva. Y llamamos autocombustión a la que se produce espontáneamente cuando la temperatura ambiente suministra la suficiente energía de activación, como pasa con la paja, la grasa o el carbón, que provocan la reacción espontánea de estos combustibles con el oxígeno del aire, si el calor producido en esta reacción no se disipa. Por el contrario, nos encontramos con combustiones no automantenibles en el caso de combustibles que arden sin liberar el calor necesario para mantener la combustión, y sí necesitan la presencia constante de una fuente externa de ignición, como es el caso del PVC. Por último, nos encontramos con combustión explosiva, cuando se produce casi instantáneamente la combustión de combustible y oxígeno, dando lugar a una explosión, es decir, acompañada por una onda de presión de características destructivas y de diferente grado, según sea la velocidad del frente de llama y de la onda de presión, que va en orden creciente de deflagración a detonación. Bien, hemos hablado del triángulo del fuego, formado por sus tres elementos: combustible, oxígeno y energía de activación. Hemos visto las cuatro clases de combustión: la normal, la autocombustión, la no automantenible y la explosiva. Ahora nos toca detenernos en los combustibles. Aquellas sustancias capaces de combinarse con el oxígeno en una reacción rápida y exotérmica, que pueden presentarse en tres estados distintos: sólido, líquido y gaseoso. Es decir, en los tres estados en los que se presenta la materia. Pero tengan la forma que tengan, para poder arder, el combustible ha de estar en forma de vapor, de gas, con la suficiente concentración para que, al contacto con un foco de ignición, se inflame produciendo el calor suficiente para que sigan desprendiéndose el vapor necesario para mantener la reacción hasta que se produzca el agotamiento del oxígeno o del combustible.
Todo esto puede parecer complejo, pero basta que echemos un vistazo a lo que hacemos para encender un encendedor de gas como este, en el que basta una ligera presión aquí para dejar salir el gas a la atmósfera, hasta que hacemos girar la rueda sobre la piedra para que salte la chispa y se eleve la temperatura, y provocar la combustión del gas con el oxígeno del aire, que se mantiene mientras tengamos abierta la salida del gas. Si el mechero fuera de gasolina, necesitaríamos una mecha lo suficientemente amplia para que se desprendiesen vapores de la gasolina almacenada, y el resto del proceso sería parecido. Bastaría con hacer saltar la chispa para provocar la ignición, y la combustión se mantendría hasta que no separásemos al combustible del oxígeno del aire, cerrando la tapa del encendedor. Con un combustible sólido, como es la madera de este fósforo, el proceso parece distinto, pero es el mismo. Para empezar, frotamos la cabeza del fósforo alejándola de nosotros, contra la banda química que hay en un lateral de la caja de fósforos, haciendo que se produzca la ignición de la sustancia que impregna la cabeza del fósforo. Eso provoca a su vez la combustión de la madera con el oxígeno del aire. Y esta combustión se mantiene mientras dura el combustible o se enfría el foco de ignición con aire frío. Así que ya hemos visto, con la ayuda de unos elementos tan cotidianos como son los encendedores y los fósforos, cómo empieza, se mantiene y acaba el proceso de combustión en los tres tipos de combustibles: gaseosos, líquidos y sólidos. Ahora tenemos que pasar a conocer las tres principales propiedades de todos los combustibles: temperatura, concentración y energía. En cuanto a temperatura, los combustibles se diferencian por el punto de inflamación y el punto de autoignición. El punto de inflamación es la temperatura mínima a la cual una sustancia comienza a desprender el suficiente vapor para formar una mezcla combustible con el aire. El punto de autoignición es la temperatura a la que un combustible empieza a arder sin necesidad de una fuente de ignición. En cuanto a la concentración, basta con conocer que existe para cada combustible un intervalo de inflamabilidad, dentro del cual puede arder ese combustible en presencia de oxígeno. La concentración se expresa en porcentaje del volumen del vapor de combustible en el aire. Cuando aumenta la temperatura, también crece el intervalo de inflamabilidad. Para terminar con este repaso a las características de los combustibles y al referirnos a la energía, tenemos que hablar de dos conceptos diferentes, que son su poder calorífico, o la cantidad de calor por unidad de masa que genera un combustible al arder, medida en kilocalorías o kilojulios por kilogramo, en el caso de líquidos y sólidos, y en kilocalorías o kilojulios por metro cúbico, en el caso de gas. Y a la energía de activación, que es la necesaria para iniciar la combustión. Hay un punto que parece obvio, pero que conviene señalar, y es la influencia de la forma en la que se presenta un combustible sólido y su facilidad para arder. En efecto, todos conocemos que es más sencillo quemar una hoja de papel que un montón de periódicos, que arde con más facilidad una astilla que un tronco. De ello, podemos precisar que los combustibles sólidos, cuanto más divididos estén, mayor superficie de contacto presentan con el oxígeno y más rápidamente arderán. Igualmente, la humedad influye también en el comportamiento de los combustibles sólidos, porque a mayor grado de humedad presentan mayor dificultad en arder. Ya hemos visto lo que es la combustión y conocemos bastante sobre los combustibles. Solo nos queda hablar sobre las consecuencias del fuego en las personas. Tres tipos de daños que van desde los producidos por humos y gases de combustión a los que causa el calor generado en la combustión y a los que producen las llamas. En el primer grupo, el de los daños producidos por los humos y los gases de combustión, tenemos una amplia escala que va de la somnolencia al mareo, la desorientación, los dolores intestinales, la pérdida de conocimiento, la irritación de ojos y vías respiratorias
llegando a la asfixia y la intoxicación en todos sus grados. El calor del fuego puede ser causa de deshidratación, agotamiento y bloqueo de las vías respiratorias. El último gran riesgo está en las llamas que pueden producir daños en objetos e instalaciones, quemándolos parcial o totalmente, y supone un grave riesgo por las quemaduras de distinto grado que pueden causar en las personas afectadas por las llamas. Todo lo que hemos visto hoy sobre combustión, combustibles y consecuencias del fuego son los elementos imprescindibles para comprender mejor cómo actúa el fuego y cómo podemos evitarlo. Porque la mejor defensa está en conocer a fondo el riesgo y así evitarlo, o por lo menos reducir sus consecuencias.